Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a cola de encuadernador impregna este recuerdo como impregna las páginas viejas. Dulzón, persistente, con algo de polvo y algo de tiempo. Hay una pregunta que me persigue desde hace años, desde aquella tarde en que el juez del pleito de tierras levantó en sus manos un libro de registros y preguntó, en voz alta, en mitad de la sala, ¿quién había cosido ese lomo? Nadie supo responder. Y sin embargo, alguien lo había cosido con tanta paciencia, con tanto cuidado, que el libro había sobrevivido 3 décadas de humedad, de descuido, de ese olvido institucional que devora los archivos de los pueblos pequeños como la polilla devora la lana. Alguien había estado ahí, año tras año, recibiendo páginas sueltas y devolviendo libros que duraban generaciones. Y ese alguien no tenía nombre, para nadie, en el ayuntamiento. Hasta que lo buscaron. Yo conocí a Clemencia Durán en los años en que todavía se podía conocer a las personas despacio, cuando uno llegaba a un taller y se quedaba mirando las manos del artesano antes de decir una palabra. Ella tenía su taller en el extremo más silencioso del valle de Peñaoscura, pasada la fuente que en verano se llenaba de berros y en invierno dejaba un hilo de agua entre las piedras. La puerta de madera estaba siempre entreabierta. El olor a cola y a cartón prensado salía a la calle como una bienvenida sin palabras. Clemencia tenía 62 años cuando le avisaron por carta que sus servicios ya no serían necesarios. Llevaba 31 años encuadernando los libros del Ayuntamiento de Peñaoscura, los devocionarios de la Iglesia del Buen Pastor, los cuadernos de registro de las escuelas del Valle. 31 años. Lo que quiero contarles hoy no es solo la historia de un despido. Es la historia de lo que Clemencia hizo con el último encargo, y de por qué ese gesto pequeño, casi invisible, terminó por decir en voz alta todo lo que ella jamás había necesitado decir. El valle de Peñaoscura, en invierno, tiene esa luz particular de los valles encerrados entre montañas. Una luz que llega oblicua, como si le costara alcanzar el fondo, como si prefiriera quedarse en los picos y dejar el pueblo en una claridad gris y suave que no es exactamente oscuridad, pero tampoco es día pleno. En esa luz vivía Clemencia. En esa luz trabajaba. Su taller era pequeño. 2 mesas largas de pino, oscurecido por el uso. Una prensa de madera que su padre había construido con tablones de roble. Frascos de cola en fila sobre un estante. Agujas de encuadernar, colgadas en un tablero de corcho, junto a carretes de hilo encerado de varios colores. En un rincón, apilados con precisión casi geométrica, los libros terminados esperaban ser recogidos. Cada uno llevaba una etiqueta pequeña, escrita a mano, con el título, el año y el nombre del encargante. Nunca el nombre de Clemencia. Así había sido siempre. El encuadernador no firma. El encuadernador entrega. El trabajo habla o no habla. Y si habla bien, nadie pregunta quién lo hizo. Fue un martes de febrero cuando llegó la carta. El cartero, Benedicto Llanos, que llevaba 20 años subiendo y bajando por el valle, la dejó sobre la mesa de trabajo sin decir nada, porque Benedicto era hombre de pocas palabras y de ademanes que lo decían todo. Clemencia estaba cosiendo el lomo de un devocionario cuando el sobre cayó entre sus manos y las páginas que sujetaba. Lo reconoció por el membrete del ayuntamiento antes de abrirlo. La leyó 2 veces. Después la dobló con cuidado, la volvió a meter en el sobre y siguió cosiendo. La carta decía, en el lenguaje formal y ligeramente displicente de los documentos municipales, que a partir del mes de abril los registros del ayuntamiento serían confeccionados y encuadernados por la imprenta Hermanos Valdés, establecida en la capital de provincia, que ofrecía tarifas competitivas y plazos de entrega garantizados.
Se agradecían los servicios prestados durante todos estos años. 31 años condensados en un párrafo. Sin firma personal, solo el sello del ayuntamiento y el nombre del nuevo secretario municipal, un hombre llamado Rodrigo Suárez, que llevaba en el cargo exactamente 4 meses y que Clemencia había visto una sola vez, de lejos, cuando había llevado un encargo al mostrador del edificio, y él había pasado por el pasillo sin mirar hacia los lados. La aguja siguió entrando y saliendo del lomo del devocionario. El hilo rojo describía su camino entre las signaturas de papel con la misma precisión de siempre. Clemencia usaba hilo rojo para los encargos religiosos, hilo azul oscuro para los civiles, hilo negro para los del registro civil. Afuera, el viento movía los cipreses que bordeaban el camino del taller. Esa tarde, cuando Fermín Galano, el sacristán de la iglesia del Buen Pastor, pasó a recoger el devocionario terminado, encontró a Clemencia sentada exactamente donde siempre, bajo la lámpara de techo, revisando la costura con la lupa pequeña que había heredado de su padre. «Buenas tardes, Clemencia. ¿Está listo el encargo?» «Aquí está, Fermín». Él lo tomó, lo revisó por encima con esa mirada superficial de quien no sabe lo que está mirando, y lo metió bajo el brazo. «Tiene buen aspecto. Durará 40 años si lo cuidan». «Muy bien, muy bien». Fermín pagó y se fue. No preguntó qué había en el sobre del ayuntamiento. Nadie le preguntó. Esa noche, Clemencia calentó el caldo que había dejado en el fogón desde la mañana. Comió despacio, mirando la ventana, donde la oscuridad del valle no dejaba ver más que el reflejo de la lámpara y su propio rostro. Y después de fregar el cazo, fue hasta el estante donde guardaba los hilos y sacó el carrete de hilo rojo. No era el rojo de los devocionarios, era un rojo más vivo, más encendido, el que usaba para reparaciones de lujo cuando el cliente pedía algo especial. Llevaba años sin abrirlo. Lo dejó sobre la mesa. No tomó ninguna decisión esa noche. Solo lo dejó ahí, entre los frascos de cola y la prensa de madera, como una pregunta sin respuesta. El último encargo del ayuntamiento llegó 3 semanas después. Era el libro de actas del año en curso. 172 páginas mecanografiadas, con los márgenes numerados a mano, entregadas en una carpeta de cartón atada con cinta Burdeos. En la nota adjunta, escrita por algún funcionario cuya letra era pequeña y angulosa, se especificaban las dimensiones del lomo, el tipo de tapa requerida y la fecha de entrega. Nada más. Clemencia extendió las páginas sobre la primera mesa. Las fue revisando una a una, como siempre hacía, comprobando que el papel no estuviera dañado, que la numeración fuera correlativa, que los márgenes permitieran el cosido sin perder texto. Era su protocolo. Lo había hecho con el primer encargo del ayuntamiento, 31 años atrás, cuando el secretario anterior, don Amador Pérez, le había traído el libro de actas del año inaugural, con las páginas todavía oliendo a tinta reciente, y ella había tenido 29 años y las manos firmes y ninguna duda sobre lo que sabía hacer. La diferencia entre ese primer libro y este último era que en el primero había 90 páginas y en este había 172. El resto, el gesto de extenderlas, la revisión, el peso del papel entre los dedos, era exactamente igual. 3 días le llevó preparar el cuadernillo. El papel había que humedecerlo ligeramente para que cediera sin romperse al doblar las signaturas. Clemencia lo hacía con una esponja de mar que guardaba en una fuente pequeña de barro, pasándola con una presión que solo los años enseñan. Suficiente para ablandar, insuficiente para manchar. El taller olía en esos momentos a algo entre lluvia y biblioteca, un olor que ella conocía desde los 12 años, cuando su padre la había puesto por primera vez frente a una pila de páginas
y le había dicho: «Cada hoja que tocas es la memoria de alguien». El olor a cola llegó después, cuando comenzó a preparar la tapa. Las tapas de cartón prensado que Clemencia usaba venían de un proveedor de Salamanca que mandaba los paquetes envueltos en papel de estraza. Ella los elegía a mano, comprobando el gramaje, el grosor, la uniformidad. Para el libro de actas había seleccionado un cartón de color burdeos oscuro, casi negro, que hacía juego con los registros anteriores alineados en el archivo municipal. Así era su manera. Los libros que hacía debían ser reconocibles como parte de una familia. Un lomo junto al otro debía verse como una sola obra. Cosió las signaturas con hilo azul oscuro, el de siempre para los libros civiles. La aguja entraba y salía del papel con ese ritmo que no se aprende de otro modo que no sea la repetición. Cientos de horas, miles de puntos, hasta que la mano sabe sola el ángulo, la tensión, el momento en que hay que tirar y el momento en que hay que ceder. Cuando el cuadernillo estuvo cosido y seco, cuando las tapas estuvieron pegadas y la prensa de roble había hecho su trabajo durante una noche entera, Clemencia examinó el lomo. Era perfecto, como todos los que había hecho antes. Entonces sacó el carrete de hilo rojo. En el interior del lomo, entre la última asignatura y la tapa posterior, hay un espacio que el encuadernador conoce y el lector nunca ve. Es el espacio donde van los refuerzos de tela, donde la cola hace su trabajo invisible, donde la estructura del libro se sostiene sin que nadie lo sepa. Es, en cierta manera, el lugar más honesto del libro, el lugar donde todo se sostiene en silencio. Ahí, con el hilo rojo encendido, Clemencia cosió su nombre. No en letras grandes, no con adornos, con la misma letra de punto de cruz pequeña y precisa que había aprendido de su madre para marcar la ropa de la familia: C, L, E, M, E, N, C, I, A, D, U, R, A, N. Debajo, el año. Debajo, una sola palabra más: encuadernadora. No lo había hecho nunca antes. En 31 años de libros, en cientos de volúmenes que dormían en el archivo municipal y en la sacristía de la iglesia y en las estanterías de las escuelas del valle, no había dejado su nombre en ninguno. El encuadernador no firma. El encuadernador entrega. Pero este era el último. Entregó el libro en el mostrador del ayuntamiento una mañana de marzo, 2 semanas antes de la fecha requerida. El funcionario que lo recibió ni siquiera lo abrió. Lo puso sobre una pila de papeles con el mismo gesto con que se recibe un paquete ordinario y dijo que pasaría la factura al departamento de contabilidad. Clemencia dijo gracias. Salió del ayuntamiento. El sol de marzo pegaba oblicuo sobre las fachadas de piedra del pueblo, haciendo brillar el musgo de los bordillos con esa luz húmeda y viva que tiene la primavera temprana en los valles de montaña. Caminó de vuelta al taller sin prisa. Las golondrinas aún no habían vuelto, pero en el alero de la carpintería de Augusto Berral había un nido de invierno que las esperaba. En el taller, la mesa donde había trabajado el libro de actas estaba limpia, los hilos guardados, los frascos de cola cerrados, la prensa de roble vacía. Clemencia se sentó en la silla de siempre, bajo la lámpara de siempre, y estuvo un buen rato mirando las manos. Tenía en los dedos índice y medio de la mano derecha las marcas que dejan 30 años de aguja y hilo encerado. Una dureza particular en la yema, una ligera curvatura del índice que ya no se corregía, una pequeña cicatriz en el pulgar de cuando, mucho tiempo atrás, la aguja había resbalado sobre el cartón húmedo y encontrado la carne antes que la tela. Su padre había tenido las mismas marcas. Ella las había conocido de niña como la señal de un oficio, la manera en que el trabajo se inscribe en el cuerpo de quien lo hace. Afuera, el viento del norte bajaba por el valle con ese olor a pino y a piedra mojada que tiene el final
del invierno. 3 días después, Clemencia comenzó a recibir otros encargos. Los encargos de particulares, el álbum de fotos de la boda de los Peraleda, que querían recuperarlo porque las tapas se habían despegado. El libro de recetas de la abuela de Estefanía Morales, que estaba cayéndose a pedazos de tanto consultarlo. Los cuadernos de contabilidad de Mauro Tejedor, el almacenero, que los traía todos los años al comenzar el ejercicio, para que Clemencia los reforzara antes de empezar a escribir en ellos. El taller siguió oliendo a cola y a cartón. Las agujas siguieron colgadas en el tablero de corcho. La prensa de roble siguió haciendo su trabajo una noche de cada semana. Lo que Clemencia no supo, y yo no supe tampoco hasta mucho después, es lo que estaba ocurriendo en el archivo municipal durante ese tiempo. El secretario Rodrigo Suárez había encargado a la imprenta Hermanos Valdés los primeros 3 libros de registros del nuevo período. Llegaron en octubre, envueltos en plástico transparente, con lomos de cartulina plastificada y tapas de un color azul institucional, que no tenía nada que ver con el burdeos oscuro de los libros anteriores. El secretario los puso en el archivo. El archivero municipal, un hombre llamado Pascual Ondiviela, que llevaba 23 años en ese sótano húmedo y frío, donde dormían los registros del valle, los puso en el estante correspondiente y no dijo nada. Pero Pascual Ondiviela conocía los libros de Clemencia. Los había visto llegar año tras año. Había pasado las manos por sus lomos cosidos. Había comprobado con satisfacción silenciosa cómo resistían la humedad que subía de la piedra en los meses de lluvia. Los libros de Clemencia no cedían. La cola que ella usaba, una cola de huesos que preparaba siguiendo la fórmula de su padre, con proporciones que no estaban escritas en ningún sitio sino en su memoria, se endurecía con el frío y se mantenía con el calor, y el cosido a mano distribuía la tensión de un modo que ninguna grapa metálica podía igualar. Los de la imprenta, Hermanos Valdés, olían a otra cosa, olían a disolvente, a pegamento industrial, a ese olor un poco dulce y un poco agresivo de los materiales que no han tenido tiempo de curar. Pascual los puso en el estante y esperó. El primer invierno con mucha humedad llegó 2 años después. Fueron lluvias largas que empezaron en noviembre y no cedieron hasta bien entrado febrero. El archivo municipal tenía una gotera conocida en la esquina nordeste, tapada con provisionalidad varias veces a lo largo de los años, que ese invierno volvió a abrirse con paciencia geológica, dejando pasar el agua gota a gota durante semanas antes de que nadie reparara en el charco que fue formándose en el suelo del sótano. Cuando Pascual Ondiviela encontró el charco, ya habían pasado 10 días. Los libros de los estantes bajos habían absorbido la humedad por capilaridad. Los de la imprenta, Hermanos Valdés, mostraron lo que muestran los libros encuadernados con cola industrial cuando el agua los alcanza. Las tapas se separaron del lomo con esa facilidad triste de lo que nunca estuvo bien unido. Las páginas se ondularon y comenzaron a adherirse entre sí, y los títulos de las cubiertas plastificadas empezaron a despegarse en tiras. 4 libros quedaron severamente dañados. 2, los más recientes, quedaron prácticamente inutilizables. Los de Clemencia, en el mismo estante, no cedieron. Pascual Ondiviela pasó la mano por los lomos de los libros viejos con ese gesto de quien comprueba algo que ya sabía: el cartón prensado, la cola de huesos, el hilo encerado cosido a mano. Todo seguía en su lugar. Las páginas no se habían adherido. Los títulos escritos a mano en las etiquetas pequeñas seguían siendo perfectamente legibles. Hizo el informe de daños. Lo entregó al secretario Suárez, que frunció el ceño y habló con la imprenta Hermanos Valdés, que dijo que la humedad era responsabilidad del archivo y no de sus productos.
El secretario Suárez anotó algo en su cuaderno y no tomó ninguna decisión visible. Clemencia no supo nada de esto. Seguía en su taller, al otro extremo del silencio, encuadernando los álbumes y los cuadernos y los libros de recetas que sus clientes particulares le traían. Yo sé lo que piensan algunos cuando escuchan esta historia. Que el secretario Suárez es el villano. Que si hubiera consultado a alguien que conocía el archivo, si hubiera valorado lo que tenía antes de buscar algo más barato en la ciudad, nada de esto habría ocurrido. Y tienen razón, hasta cierto punto. Pero lo que me parece más importante de esta historia no es el error de Rodrigo Suárez. Es el silencio de Clemencia durante 31 años. Un silencio que nadie le había pedido, que ella misma había construido, pieza a pieza, igual que construía sus lomos, con paciencia, con precisión, con la convicción de que el trabajo bien hecho no necesita nombre. Y luego, solo al final, esa única fisura en el silencio, el hilo rojo, el nombre cosido donde nadie lo buscaría, a menos que lo necesitara. ¿Cuántas Clemencias conocen ustedes? ¿Cuántas manos que sostienen cosas que no se ven, que reparan lo que nadie nota que estaba roto, que entregan y no firman, año tras año, hasta que un día dejan de ser necesarias según el criterio de alguien que lleva 4 meses en el cargo? Me gustaría que pensaran en eso mientras les cuento lo que vino después. El pleito de tierras de Peñaoscura empezó por una cuestión que parecía sencilla y resultó no serlo. 2 familias del valle, los Palacios y los Serrano, disputaban el límite de unas tierras comunales que lindaban con ambas propiedades. El límite había sido establecido en un acta municipal de hacía 43 años, y el problema era que nadie tenía claridad sobre si el acta se refería a la acequia nueva o a la acequia vieja, que para entonces ya no era visible porque la habían cegado en los años 70 cuando hicieron el camino de tierra. El juez que presidía el caso, un hombre metódico llamado don Severino Aranda, pidió que se trajeran todos los libros de actas municipales de los últimos 50 años. El archivero Pascual Ondiviela hizo el inventario y presentó el problema. Los libros de los últimos 4 años, los de la imprenta Hermanos Valdés, estaban deteriorados, algunos parcialmente ilegibles. Los anteriores, los de Clemencia, estaban perfectos. Don Severino los revisó. Pasó las manos por los lomos con esa manera particular que tienen los jueces de tocar los documentos, como si el tacto pudiera confirmar lo que los ojos ven. ¿Quién encuadernó estos?, preguntó. Silencio en la sala. Pascual Ondiviela buscó en su memoria. Rodrigo Suárez buscó en los archivos de contratos del ayuntamiento y encontró las facturas de los años anteriores. Facturas a nombre de Clemencia Durán, encuadernadora, dirección del taller del extremo sur del valle. Pero eso era el nombre en una factura. En los libros mismos no había nombre ninguno. El último libro, dijo Pascual Ondiviela de pronto. El del año en que dejó de trabajar para el ayuntamiento. Ese yo lo guardé aparte. Tiene algo. Trajo el libro. Don Severino lo abrió con cuidado, con esa precaución que se tiene con los objetos que uno ya empieza a respetar antes de saber del todo por qué. Fue pasando las páginas hacia el final, y entonces llegó al lomo posterior, al interior, al lugar donde el encuadernador pone los refuerzos que nadie ve. El hilo rojo destacaba sobre el cartón Burdeos como una firma en una página en blanco. Clemenciaduran. El año. Encuadernadora. Don Severino estuvo un momento mirándolo. Después levantó la vista hacia la sala. ¿Alguien sabe dónde está esta mujer? Rodrigo Suárez no sabía. Los funcionarios del ayuntamiento no sabían. Fue la hija de la vecina de Clemencia, una mujer llamada Patricia Vidal, que había ido al pleito por curiosidad y porque su familia tenía una parcela lindante con las tierras en disputa, quien levantó la mano
desde el fondo de la sala. Yo sé dónde vive. Sigue en el taller. Clemencia llegó a la sala del juzgado al día siguiente, citada por don Severino con una nota formal que no explicaba el motivo. Venía con la ropa limpia y el pelo recogido y las manos con las marcas de siempre. El índice endurecido, el pulgar con la cicatriz del resbalón de la aguja. Don Severino le mostró el libro. Le preguntó si lo reconocía. Clemencia lo tomó en las manos. Pasó los dedos por el lomo con una lentitud que no era duda, sino reconocimiento. Después, lo abrió por el interior de la tapa posterior y miró el hilo rojo. Sí, dijo. Lo hice yo. ¿Puede verificar su costura? ¿Puede reconocer su trabajo en los demás libros? Puedo reconocer mi trabajo en todos los libros que hay en ese archivo desde hace 31 años. Don Severino asintió. Señora Durán, dijo, necesito que me explique cómo funcionan estos libros. Necesito entender por qué estos están enteros y los otros no. Clemencia explicó. Explicó la cola de huesos y sus proporciones, el tiempo de prensa y su importancia, el cosido a mano y la distribución de la tensión a lo largo del lomo, la diferencia entre el cartón prensado y la cartulina plastificada, la manera en que la humedad actúa sobre cada material. Lo explicó con la misma voz con que habría explicado cualquier cosa técnica, sin exceso, sin adorno, con la precisión de alguien que conoce su oficio hasta el fondo. Don Severino la escuchó, tomó notas. ¿Y el nombre cosido en el lomo? Preguntó al final. ¿Por qué solo en ese libro y no en los anteriores? Clemencia tardó un momento. Era el último, dijo. No dijo más. No era necesario. 4 de los 5 libros de la imprenta Hermanos Valdés tuvieron que ser reconstruidos a partir de copias y de los testimonios de los funcionarios que los habían firmado. El proceso tardó meses. Los libros de Clemencia, todos los que ella había hecho, fueron declarados documentos de referencia para el pleito. El acta que establecía el límite de las tierras comunales estaba en el libro del año 43, perfectamente legible, con la letra del secretario de entonces y las firmas de los 2 alcaldes de barrio que habían dado fe de la medición. La acequia de referencia era la vieja, no la nueva, y las coordenadas que citaba el acta correspondían a un mojón de piedra que seguía existiendo, enterrado bajo medio metro de tierra, que un perito encontró exactamente donde los registros de Clemencia decían que debía estar. El pleito se resolvió en favor de los Serrano, que no celebraron nada, porque así son los pleitos de tierras entre familias vecinas. Cuando terminan, lo que queda no es alegría, sino alivio y un cansancio que cuesta sacudirse. Pero lo que el pueblo de Peñaoscura recordó no fue el fallo del juez. Fue el momento en que don Severino Aranda, al concluir las sesiones, dijo en voz alta que el archivo municipal debía su integridad documental a una encuadernadora que había trabajado 31 años para el ayuntamiento sin que nadie supiera su nombre, y que ese nombre, por la previsión de la propia encuadernadora, había quedado cosido en el interior del último libro que ella había hecho. Rodrigo Suárez no respondió nada. Era el tipo de silencio que viene de saber que no hay respuesta posible que no lo empeore todo. Clemencia, sentada en el banco de madera de la sala del juzgado, escuchó las palabras de don Severino con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión que no sabría describir con exactitud. No era triunfo, no era amargura, era algo más parecido a la satisfacción tranquila de quien ha hecho una cosa bien y ha vivido lo suficiente para ver que la cosa bien hecha no desaparece, aunque la dejen sola en un estante húmedo durante años. Patricia Vidal, la hija de la vecina, que seguía en la sala, se inclinó hacia Clemencia y le dijo algo en voz baja.
Clemencia asintió, sin apartar los ojos del frente. Salieron juntas del juzgado, bajo el sol de octubre, que en el valle de Peñaoscura tiene esa calidad limpia y directa del otoño adelantado, cuando los robles empiezan a dorarse y el aire huele a tierra removida y a nuez verde. En los días siguientes, varias personas del pueblo subieron al taller de Clemencia con encargos. No encargos de urgencia, no reparaciones de emergencia, encargos pensados. El libro de memorias de la familia de Honorio Navas, que quería encuadernarlo antes de que siguiera deteriorándose. El diario de infancia de la abuela de los Pereda, que habían encontrado en un baúl y querían conservar. El álbum de fotografías de boda de los Alcántara, que llevaba años con las páginas sueltas dentro de una caja de cartón. Traían los encargos y se quedaban un momento en la puerta del taller, mirando la mesa larga, los frascos de cola en fila, la prensa de roble, las agujas colgadas en el tablero de corcho. Algunos decían algo, otros no decían nada, que era su manera de decir lo mismo. El invierno de ese año fue suave. Las lluvias llegaron tarde y en cantidades razonables, y los cipreses del camino del taller no tuvieron que agacharse tanto ante el viento del norte. Clemencia encuadernó los libros de memorias y los diarios y los álbumes con el mismo cuidado de siempre, con la cola de huesos y el cartón prensado y el hilo encerado que entraba y salía de las signaturas con su ritmo antiguo. En ninguno de esos libros cosió su nombre. No era su costumbre. El último había sido suficiente. Eso es lo que me quedo yo de Clemencia Durán. No el gesto de firmar, sino los 31 años de no hacerlo. La convicción de que el trabajo bien hecho no necesita nombre para ser lo que es. Y luego, al final, esa única excepción. No para reclamar, no para protestar, sino para dejar una huella en el lugar donde las cosas se sostienen en silencio. Por si algún día alguien necesitara saber quién había estado ahí. La vida, a veces, pide que firmemos en el lugar que nadie ve. Y basta con hacerlo una vez, con hilo rojo, en el interior del lomo, para que la memoria no se pierda. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó algo en ustedes, déjenme su comentario. Los leo todos con mucho cariño, y cada palabra que escriben hace que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. No olviden suscribirse al canal para seguir compartiendo relatos de mujeres que la vida intentó borrar, y que, en silencio, se quedaron. ¿Conocen a alguien así? Alguien que sostuvo algo importante durante años sin que nadie lo notara, y cuyo nombre solo se buscó cuando algo se rompió sin ellos. Cuéntenme en los comentarios.